¿Qué tal, amigos? Yo soy José Belandia, soy librepreneur y estoy resolviendo todos los problemas del mundo para tener esta entrevista que valdrá la pena. Estoy con Sergio Lemos. Bienvenido, Sergio. Un gusto, José. ¿Cómo te va? Bien, feliz de que ya todo, ya resolví todo. Hasta el día de mañana está resuelto para que tengamos esta entrevista. Estamos acá en este episodio de Desiguales. Sergio Lemos dirige el canal de YouTube de Tertulia Ermitaña junto con Maximiliano White. Él está en Uruguay y pues nada, estoy muy feliz de tenerte acá. Te aprecio muchísimo, los admiro a ustedes dos demasiado. Recordemos que Librepreneur es un espacio donde podamos compartir, hacer amigos, hablar de la libertad, difundir estas ideas y poder aprender a ver la vida en clave de libertad. Entonces, sin más retrasos de los que ya hemos tenido, Sergio, comencemos. Cuéntanos tu historia y a qué te dedicas. Bueno, hoy en día me dedico al rubro de la construcción. Ujú. Me dedico al rubro de la construcción. Ahora, oficialmente, he pasado por varios trabajos, ¿no? Ok, Y, y me dedico al rubro de la construcción. Bueno, un breve repaso de mi vida. Nací en Montevideo en 1992 ok. y hasta los 3 años con padres casados, se divorciaron. Uno se fue a la localidad de Rocha Chuy, la frontera con Brasil, mi padre, y mi madre se quedó conmigo y mi hermana y una de mis hermanas. Éramos 5. Bueno, somos, en realidad, Wow. pues todavía estamos. Y, y pasaron ciertas dificultades en la vida, ¿no? Y tuve que arrancar a trabajar con 11 años. O sea, trabajo no como un trabajo, diríamos, forzado, así con un horario estricto. Hacía tipo la persona que, vamos a decir, me ofertó trabajo, vio que tenía una educación, era respetuoso, etcétera, y que no era que porque la manera que yo conocí era, yo salía a buscar, viste, comida en restaurantes, Qué bueno, panaderías, qué bueno. carritos, claro, viste, para sostener, ¿no? Muy bien. La alimentación. Llevaba acá para mi casa, viste, y eso, para mi familia y eso, y también para mí. Y en ese periodo, viste, encontré una persona que vio, viste, que era algo diferente. Y empezó a darme tareas, viste, tipo de confianza, ver cómo yo actuaba. Por Muy bien. ejemplo, me daba, yo qué sé, 50 pesos, que era poco dinero, para hacer un mandado, tipo pruebas, ¿verdad? A ver si yo Sí. me iba con el dinero o volvía. Yo hacía lo que me pedía y ahí empezó como a generarse una confianza y empezó a darme otro tipo de tarea, que básicamente era como para Estimularte darme para tenerte ahí y tal, y claro. exactamente. Y después resulta que después empecé a trabajar, viste, era un local de comida rápida, viste, era como un carrito, nosotros le decimos carritos, Sí. trabajaba, hacía hamburguesas, panchos, todas esas cosas. Y empecé a trabajar más o menos de los 11 12 años, viste, Ujú. lavaba, hacía mandados, etcétera, y después empecé a trabajar en horario nocturno. Ahí Qué bueno. empezó como una introducción en horario nocturno por el tema de la fiscalización, o sea, para que, Comprendo. porque de día había más fiscalización y habiendo un menor trabajando había riesgo, entonces Claro. eh, yo pude trabajar y trabajé ahí hasta los 16 años, Wow. de los 11 12 años hasta los 16. Después de ahí conseguí otro trabajo, trabajaba en 2 lados con 16 y yo Qué- me había juntado con mi pareja, Ok. ¿no? Encontré pareja y eso, y yo como no quería estar más en mi casa, me fui a vivir con mi pareja con 16 años, y porque yo en mi casa era una casa muy antigua, y resulta yo no me gustaba estar en esa casa porque sufría río de derrumbe. Wow. Y entonces yo quería estar todo el tiempo fuera de casa. Yo cuando iba a casa era cuando estaba con mucho sueño, muy cansado. Yo, por ejemplo, el dinero que ganaba lo gastaba en el ciber, jugando. Exacto, ¿viste? Entonces yo cuando volvía a mi casa volvía muy cansado, ¿viste? Trasnochado, como quien dice, a dormir. Porque a veces cuando estaba acostado escuchaba ruido de la arena como que caía del techo.
Wow. Entonces yo tenía miedo de que cayera, porque eran casas antiguas y las casas antiguas, viste que son muy grandes. Sí. Entonces, y era en un segundo piso, o sea, y, y claro, y ya había pasado en ciertos lugares de una casa muy grande antigua, habían que ya derrumbado, se había derrumbado ciertos lugares y era una agobio. Y ta, y resulta que tuve la oportunidad y me fui de mi casa y tal, trabajaba y me salió la oportunidad de venirme a Chuy porque tengo a mi hermana, una de mis hermanas mayores que tenía una casa y dice, ¿por qué no te venís para acá? No sé qué, con tu pareja, si quiere venir y logran, o sea, como yo tenía el hábito de trabajar, digo, consigues un trabajo acá y eso Y te y estableces y también, eso. claro, y aparte ella, mi hermana, por ejemplo, es muy matriarca. Le Wow, gusta tipo atraer, viste, ayudar y venir para acá y te acomodamos y, ¿me entendés? claro, Y cosas así. Y que claro, que calculo no, conmigo no lo había hecho antes porque estaba por otras circunstancias, ¿verdad? O sea, era menor, tenía que ir a la escuela, pero claro. sí, por ejemplo, en las vacaciones yo venía para acá con ella, ¿viste? En vacaciones ella me traía Ok. cada tanto cuando estaba bien económicamente. Y resulta que está, con mi pareja hablamos y eso, y resulta que con 16 años, te digo, está, vinimos para Chuy, nos fuimos para casa que tenía mi hermana, y ahí empezamos todo, ¿viste? Una historia acá, ¿viste? Qué bueno. Nueva, desde cero, sí. Y ta, fui papá con 18 años, Ok. ¿viste? Y ta, y ahí como que el mundo paró, entró ese pánico, ¿viste? Wow. ¿Y qué pasa? ¿Y yo con quién hablé? Hablé con mi hermana. Y estaba fue ahí en el momento que dije, es como, tenía miedo, Wow. ¿entendés? Porque, o sea, era algo nuevo, era joven, ¿entendés? No entendía la realidad. Sí. Entonces yo fui y hablé con mi hermana y digo, mi mujer está embarazada, ¿qué hago? ¿Y qué vas a hacer? Me dice, ya se te cargo. Pero si me decía lo contrario, yo iba a tomar eso porque estaba sin rumbo, o sea, Comprendo. era porque tenía miedo. Sí. Y cuando uno tiene miedo, casi escapa. Sí. Y como busqué un consejo, me dieron el consejo y seguí el consejo. Qué bueno. ¿Entendés? Qué Y, bueno. y ahí nació todo un tema nuevo. Entender el mundo para poder explicarle a mi hijo cómo funciona el mundo. Wow. Wow. ¿Entendés? Qué Y bello. tuve que ahí, ¿no? Mi hija va a cumplir 12 años, Qué fino. ¿no? Y vos sabés que está, que resulta que es medio complicado hablar del tema, no porque tuve que empecé a estudiar, porque había dejado de estudiar para trabajar, para Ok. poder comprender el mundo y para poder darle una mejor calidad de vida, Claro. ¿no? Y empecé a hacer el liceo nocturno, trabajaba de día y de noche estudiaba. Wow. Y empecé a hacer, viste, primero, segundo, me divorcié, Ok. viste, eh, me divorcié, la nena quedó con un día con uno y un día con otro, viste. Y después nos volvimos a juntar con mi pareja, seguí estudiando después, viste. Y por razones laborales tuve que dejar de estudiar. Claro. Y ahí empecé a meterme acá en diferentes rubros, porque yo cuando recién había venido había comenzado a trabajar de mozo. Pero claro, como trabajás en frontera, recién había venido a Montevideo, no tenía contacto con el portugués. Entonces mi estadía como mozo fue muy corta. Ok. O sea, si no entendés el portugués, que los consumidores son brasileros, tipo, no, vení mañana. Eh, claro, hablas cuando, ahora hablas portugués? ¿Sabes algo? ¿Entiendes algo? Ok. sí, claro, entiendo. Hablar igual, o sea, mi portugués malísimo, pero entiendo perfectamente. Qué bueno. Qué O sea, bom. me Você puedo fala comunicar. português. Sí, eu falo, mas eu acho que não me hallo falando. Qué bom, qué bom. No me hallo hablando portugués, ¿no? Pero igual se contagian ciertas, ¿cómo se llama? Del vocabulario.
claro, portugués se te pegan ciertas cosas, ¿viste? comprendo. O ciertos términos. Y resulta que después me dediqué a otra cosa, trabajé en un almacén, después trabajé de guardia de seguridad independiente, después me fui a un, a un coso, una fábrica de premoldeados, se dice, que ahí empecé con el tema de la construcción, por ejemplo. Los premoldeados son como cuando arman las casas por partes, viste que hay hay como bloques grandes así Sí, de hormigón que van adentro de las columnas, ok, que hay unas columnas y lo arman con máquinas o en este caso como era micro, se podía armar a brazo, ¿no? Y empecé a empecé a entender todo, cómo era el funcionamiento de la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajé muchos años ahí, trabajé como 3 años. Y después trabajé en un vivero, ¿cómo se llama? Trabajé en un vivero con plantas de eucalipto. qué fino. Sí, de eucalipto y aprendí muchas cosas también. O sea, en cada lugar en donde estuve siempre aprendí algo. O sea, Me el encanta. típico, acá como le decimos robar oficio, ¿no? Iba robando oficio, como quien dice. Y aprendí mucho de las plantas, me empezó a gustar las plantas, ¿no? Qué De bueno. hecho, si tengo que hacer jardinería o algo, entiendo, viste, lo que son las podas, Me todo. encanta, me encanta. Bueno, y que bueno, en cada lado, viste, aprendí siempre algo. Y después empecé a trabajar con mi cuñado en lo que es yeso, revestimiento, trabajar en lo que es revestimiento interno de la casa, ¿no? Iluminación, pintura. Y después poniendo un poco de allá y un poco de lo que había aprendido de premoldeado, ¿no? Que también había aprendido a armar casas de premoldeado y había trabajado con mi cuñado, decidí tirarme para mí, ¿no? Trabajar Claro, independiente. Y me acoplé con otro muchacho que era también compañero de trabajo con mi cuñado y decidimos, viste, hacer algo en conjunto, tipo una especie de cooperativa, mitad, mitad, ¿no? Trabajamos, o sea, hacemos por metro cuadrado, se venden las casas, etcétera, y qué bueno, ganamos 50-50, ¿no? qué bueno, qué bueno. Bien. Y ahí empezamos, ¿viste? Hicimos 2 casas y eso, por ejemplo, y la sociedad se rompió por falta de compromiso de una de las partes. Bueno, es La que de, una sociedad 50-50 nunca es buena. Siempre es mejor 30-20, 30-80, no, no, 70, sí, pero 80-20. el tema estaba o sea, de lo que se había hablado al comienzo, Sí, ¿verdad? Que era, porque yo soy, o sea, soy claro y conciso, o sea, mirá, la idea es trabajar, a veces si hay que quedarse hasta tarde, nos quedamos hasta tarde, sí, cómo no, bárbaro. Y se planteó todo al comienzo, claro, ¿se entiende el punto? Y después cuando pasa el tiempo y hay ciertas cosas que no se cumplen, claro. ¿se entiende? O sea, es algo que se habló antes, no es que Sí, probamos y después vemos, no. Yo fui tipo con un marco, vos estás de sí, acuerdo con esto y si vos no estás de acuerdo con esto, chao, nos vemos, busco otra persona. ok, ¿Entendés? No era algo que se armó medio de la carrera, fue algo que se especificó mucho antes, al claro, comienzo. Está bien, sí, sí, todo bien. Y se rompió la sociedad por eso. perfecto. Y después empecé a trabajar solo, ¿viste? De hacer revestimientos y eso, capaz que algo más grande no podía por el tema de la confianza. Y por un Sí, tema ideológico, no, yo no estoy de acuerdo con el tema de pagar a gente. Para mí es sociedad, ok, ok, ¿entendés? ok, Por mi forma. Entonces yo si tengo que hacer algo grande y necesito de otro, yo no soy capaz de brindarle un salario, por claro, ejemplo. claro, claro. No creo Bueno, en el. hay otra dinámica, hay dinámicas de proyectos también que dice, bueno, no, nos juntamos por un proyecto y ya, acabó el proyecto y ya, y este proyecto vamos así y así vamos. Hay forma, hay forma. Luego podemos hablar de eso para darle la vuelta un poco también. Seguro. Y más o menos por ahí viene la. Y después empezamos independiente, por ejemplo, mi señora la incentivé en el tema de cuando estaba trabajando de empleado, todavía no, con mi Ok, cuñado, sí, dije, porque el sostén de la casa en ese momento era yo, ¿no? ujú, Y yo me puse a pensar, ¿no? Pues era todo trabajo en negro, ¿verdad? No era tipo con. comprendo. Sí. Y toda mi vida trabajé siempre en negro. O sea, creo que una vez trabajé, creo que un año solo en blanco y fue el trabajo más aburrido que tuve, por ejemplo. Pero llegaba todos los meses, tenía el dinero, cobré aguinaldo y todas esas cosas, ¿viste? Las vacaciones, tenía Claro, todo eso.
Es más, las vacaciones, como era un año, no las trabajé para ganar más dinero. O sea, ni las usé a las vacaciones, no tomé vacaciones, las trabajé. Sí, claro, me gusta la plata, ¿qué crees que haga? Muy bien. Y seguro. Y pues, imagínate, voy a trabajar, era un contrato, ¿no? Era de un año. Y yo dije, ¿me voy a tomar vacaciones? No, las voy a trabajar. No, si voy a trabajar un año acá, me voy a poner a tomar vacaciones, no, la voy a laburar, voy a sacar la plata. Si Muy después, bien. después del año vos capaz que andás a ver cuánto tiempo voy a estar sin trabajo, ponele. Entonces digo, Sí. seguro, Vas a tener bastantes vacaciones después. seguro, ¿viste? Voy a tener bastante, ¿viste? Licencia entregando currículum. Claro. Entonces yo la exploté, me logré comprar una moto y eso, ¿viste? Y ahí arranqué de vuelta, enganché porque antes de hacer la inversión de la moto, dije, ¿cómo puedo hacer para que la moto me dé ganancias? ¿No? Porque no Bueno, era claro, no era una cosa que me la voy a comprar por capricho. No, si me voy a bueno, comprar algo, a ver si me deja guita. Y volví de vuelta en el tema. qué Y bien. seguro. Y después me puse a pensar y dije, la usé para hacer de vuelta, viste, de tipo de guardia de seguridad, sereno, que le decíamos acá, viste, de manera independiente también. Se Ok, hablaba en un sector, casa por casa, y se especificaba una paga semanal, que en realidad es muy poca, o sea, que está bueno porque eso atrae más personas, viste. ok, Es una buena iniciativa, que eso capaz que después, si querés, te lo cuento ahora, cómo funciona, me encanta, ok. que eso puede abrir alguna idea. O sea, la idea de cómo empezó lo de la sereñada fue así, tomabas una zona, ¿verdad? En un barrio o lo que sea, y te ofreces, mirá, soy sereno, hago ronda, ¿no? Vas en la moto con una linterna y vos lo que te encargas es, las casas que te pagan, vos las cuidás, ¿no? Claro, O sea, el horario, por ejemplo, yo el horario que tenía era de 11 a 7 de la mañana, por ejemplo, o a las 6 de la mañana. comprendo. Entonces vos cubrías ese horario, ¿no? Y la gente dormía tranquila. Con una cuota, por ejemplo, en la época eran 150, las zonas más internas, 150 pesos uruguayos, que ponele que serían $3 semanales. Ok, Entonces, ¿qué pasa? Pero vos decís, una casa, $3. Sí, pero imagínate 10, 15 casas, claro, 20 casas por semana. me suena bien. Y aparte, al ser menos, más atractivo, porque Claro, eso brinda que la gente diga, mira qué bueno. Y a las zonas comerciales, por ejemplo, le cobraba 200, que era un muy bien, poquito más, ¿viste? Porque muy era bien, más riesgoso también, porque corría más riesgo. claro, Y yo utilizaba esa moto, por ejemplo, ya agarré un laburo con eso, ¿viste? Agarré la moto y digo, está buenísimo, ya invierto en esto y ya. Y por lo menos no, valió la pena la inversión. Que después me la afanaron a la moto, ¿no? Pero bueno, me duró menos que Carnaval en Barranca, pero sí, duró poquito. Y después arranqué a trabajar con mi cuñado. ¿Y qué pasó con mi señora? Como era el sostén de la casa, ¿verdad? Yo me quedé pensando, ¿no? Tenemos 5 hijos. ¿tienes 5 hijos? Sí, claro. Wow. No tenía televisión. ¿Y qué pasa? Y yo digo, ¿y si yo me quiebro una pierna? Me quiebro una pierna, me quiebro un brazo, yo qué sé, me muero. Me muero. ¿Qué pasa? Y agarré y le pregunté a ella, ¿qué podés hacer vos de dentro de casa, por ejemplo? Porque ya era él que cuidaba a los niños, ¿verdad? Claro, Y agarré y dije, ¿qué podías hacer vos, por ejemplo, de tu posición? Y ahí empezamos a discutir ciertas probabilidades, ¿no? claro, Al principio era tipo la venta de ropa, pero la venta de ropa, ¿qué pasa? Había que hacer una inversión. Y como a veces hacer una inversión, la plata queda detenida, yo sí, agarré y se me ocurrió la idea, digo, en vez de trabajar, agarrar un local, ¿no? Que venda, que vos compres ropa económica. Exponés esa ropa económica, ¿no? Con el valor que vos querés, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, la ropa sí, vale 150 pesos, ¿no? ujú, Vos, por ejemplo, la vas a vender, ponele 200. sí, 200 pesos, ¿no? Entonces vos le decís a la gente, ¿no? Ponés esa ropa, vos sabés los precios y ponés tu precio, ¿verdad? El precio de ganancia, y es por encargue.
¿Qué vendría a ser por encargue? Mira, me das una seña de 150 pesos, que es el valor de la prenda, ¿verdad? No tenés que sacar plata a tu bolsillo para comprarla. Claro, Entonces, cuando vos formás, porque era por mayor, entonces vos precisabas una cantidad conseguir una cantidad de prendas para que te hagan el envío. de acuerdo. Entonces vos, yo que sé, dabas un plazo de 2 semanas y vos en 2 semanas tenías que tratar de conseguir, viste, completar el envío, ¿no? Y en esa semana, vos, con la plata que te daban de seña, era para comprar la ropa. Cuando la ropa venía, vos entregabas la ropa y te daban los 50 pesos de tu ganancia. Claro, qué bueno, Entonces, bueno, no tenías que sacar plata de tu bolsillo y con el teléfono de tu casa podías trabajar. O qué sea, o bueno, al menos era un ingreso extra, qué bueno, ¿no? qué bueno, qué bueno, Bien. Y después empezamos con el tema de la comida. qué Bueno, bueno. empezar, por ejemplo, empezamos con tarta, eso, y ella empezó a mirar por YouTube tutoriales y cómo Me hacer, y, encanta. viste, porque claro, no tenía idea. O sea, no era que no tenía idea, para cocinar para nosotros sí, pero ahora para vender es otra cosa. Exacto, de acuerdo, totalmente, Entonces, totalmente. tenés que amplificarte un poco, ¿entendés? No, tenés que amplificarte un poco, Sí, ¿entendés? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí arrancamos, por ejemplo, con el tema de hacer inversiones. Por ejemplo, yo podía invertir en harina y los materiales, que era posible que podía hacerlo, y ella empezó a practicar. Claro, en la muy práctica nos comíamos, los sancochos no los comíamos nosotros, ¿viste? claro. La parte fea no la comimos nosotros, ¿viste? Bueno, pero empezó, y yo soy una persona que, ¿viste? Que al haber trabajado también de mozo, sabía lo que era comer rico, ¿entendés? Exacto. Me gusta comer. Y has pasado por varios trabajos que te han dado una idea completa de cómo es la gente, cómo se mueven las cosas, cómo se esa- mueve el esa- dinero. exacto. Y el tema también, como trabajaba de mozo, trabajé de mozo después en otro lado, ¿viste? En temporada. Y sabía lo que era comer rico, ¿viste? Claro, Yo tengo paladar. Y entonces yo le daba también a veces entre una boina, ¿no? claro. Esto no está bueno. Y ella, ¿qué pasa? Se estresaba mucho conmigo porque yo le daba palo. Y ahí entrábamos a discutir. ¿Pero qué va a vender esta porquería? Va para No, afuera, no sé qué, ¿viste? bueno, ¿Entendés? Pero claro, pero ahí que estaba el tema, porque o sea, ella se esforzaba tanto, claro. pero el resultado ella creía que había hecho una maravilla, pero resulta que no estaba una maravilla. Qué malo, ¿Entendés serio. a lo que Qué voy? malo, serio. Pero Claro, fueron buenas maravillas, fueron maravillas, fueron maravillas. Claro que sí. claro, ¿viste? Entonces a veces el esfuerzo no compensaba, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Es como, yo qué sé, yo me pongo en la parte de la construcción, me esfuerzo muchísimo para hacer una casa de 2 pisos, por ejemplo, y resulta que en menos de un año se derrumba. O sea, ¿cómo me van a criticar si yo pasé trabajo para hacer eso? No, te quedó horrible, te quedó mal. ¿Entendés? A veces no va en el trabajo que hacemos, sino en la calidad del trabajo que hacemos, que era el Ok, enfoque, claro. ¿no? Y ella empezó, ¿viste? Y empezamos después, ¿viste? De a poco empezamos por temporadas. ¿Por qué pasa? Venía la fiesta, ¡ay, budines! Qué bueno. ¿Viste? A hacer budines. Y hacía budines y le quedaban buenísimos. Y empezamos a reapuntar, ¿viste? Y a medida que los ingresos entraban, ¿no? Te daba incentivo, Claro. ¿entendés? Después era Pascua. Comprábamos chocolate y eso, hacíamos huevo de Pascua económico y teníamos buenos resultados, ¿viste? Qué bueno. Y después empezó con tartas, empezó bueno, con de todo un poco, pero básicamente todo horneado y esas cosas, Sí, ¿viste? Y después empezó a expandirse más al punto de hacer tortas de cumpleaños, qué bien, qué hacer, bien. y bueno, y hubo un periodo de tiempo, por ejemplo, en el periodo de esos años, ¿viste? De la época oscura, Sí, en este par de años, total. yo tuve una decadencia laboral, ¿viste? Sí. Y quien sostuvo todo eso fue ella, Déjame darle con un su trabajo. aplauso. ¿Cómo se llama tu esposa? Fiorella Escope. Fiorella, te doy un aplauso y estoy Porque seguro que también, todos los que me están escuchando te aplauden. Ah, por supuesto a Sergio también, pero tienes mucho exacto, mérito, Fío. y otra cosa, y eso era lo que yo habíamos hablado antes, porque Sí, somos dos piernas. así es. Si yo subo un escalón, yo te doy el empujón para que vos subas el otro.
así y vos es, me vas a dar el empujón para que yo suba al otro, así es, así es, ¿entendés? así Somos es. dos piernas. Te felicito, Sergio, Entonces, y me alegra mucho. y es más, una cosa que no se le he dicho a ella ni nada, si no fuera, si no fuera porque ella se había tirado, Preparado, se había preparado, sí, se había preparado, yo no hubiera trabajado para mí, porque yo sabía lo que es trabajar, porque un día podés conseguir trabajo y otro día no, porque no es seguro, ¿entendés? Entonces yo tuve la iniciativa porque tenía un respaldo, vi que tenía un respaldo. qué bueno, qué Y bueno. aparte yo, igual, al estar en casa, yo formaba parte, era un repartidor, ¿entendés? No era que me quedaba Oh, tipo, obvio, obvio, era obvio. repartidor, entonces ya ahí, o sea, hacía cualquier cosa, ella, viste, hacía bandeja surtida o lo que sea, y yo repartía. O sea, nunca, Qué bueno. nunca quedaba quieto, viste. Qué Ahí. bueno, Sergio. Y de verdad, déjame darte otro aplauso a ti porque eres una Uh, persona súper trabajadora. Wow, yo creo que con el tiempo he ido desarrollando como una observación, una intuición y veo la bondad en la gente y lo veo en ti, lo veo en tanta gente que he venido entrevistando, una bondad inspiradora, sinceramente. Yo cada vez que salgo de una entrevista, salgo feliz acá a la cocina y le digo a mi familia que, o sea, para mí es un pico, es un high como que me monté. claro. Uf, Y otra cosa, y estas cosas parecen bobas, pero pueden ser ideas, porque como dije lo de guardia de seguridad, por supuesto. lo que dije de, por ejemplo, de, no sé, Todo o lo que has dicho, la de botánica, cualquier todo lo que has cosa. dicho, todo. Digo, es como la picardía de salir a buscar, ¿no? De salir a buscar el peso, ¿no? Sí, sí. Es la chispa, tener Y, esa chispa. y sin duda, bueno, eso es parte de lo que hablamos. Claro, no, nos tomó un tiempo desarrollar toda la historia de Sergio su vida laboral, pero es importante hacerlo. No, no obstante, nosotros queremos aquí en Librepreneur poner, vamos a decir, en primer lugar la libertad, pero como respaldo de la libertad el emprendimiento, la actividad empresarial que tienen las Claro, personas, esa actividad económica que fuiste desarrollando, tú debes tener demasiadas virtudes en el sentido de que has desarrollado habilidades y pues sí, las virtudes que uno desarrolla en el trabajo, ser puntual, respetar la palabra, no. o Y sea, otra cosa, yo no pude, no puedo considerar lo que hago, lo hice solo porque, como te digo, si mi mujer no se hubiera desarrollado como lo claro, hizo, yo no hubiera dado el paso de tirarme a tirarme al agua. 100%. Pues si yo lo hubiera hecho antes, hoy en día, por ejemplo, mis hijos y todos estaríamos pasando horrible. Sí, Porque el único sostén que era yo con un salario, hubiera tirado al emprendimiento, me hubiera ido bien, sí, pero después hubiera decaído y en esa recaída no sí. tenía ningún respaldo. Es correcto, es Y ese correcto. respaldo era ella, fue ella. Muy bien. Y es que eso es, bueno, mi profesora Rosalba Bortone, a quien le mando un saludo si es que me está escuchando, dice que la escuela es no, la familia es escuela de virtudes. Y ahí es, bueno, o sea, de todo lo que has dicho, las cosas que veo, vamos a decir que sobresalen mucho es el haber comenzado a trabajar temprano. Yo cuando estudiaba en la universidad, digo, en el liceo, en high school o escuelas de bachillerato y tal, eh, teníamos un compañero que él lo ponían a trabajar, el papá lo ponía a trabajar, y nosotros mientras jugábamos, vamos a decir, en forma de broma, como unos tontos, como unos idiotas jugando básquet, fútbol y tal, el muchacho estaba era trabajando y nosotros lo veíamos como que, pobrecito, está trabajando y tal. Bueno, hoy ese pobrecito está súper bien. Y todos Seguro. nosotros, y todos Y, nosotros como que, wow, rodando, seguro. rodando, Y rodando. yo, y yo a mis hijos también, o sea, le pongo responsabilidades o sea, desde de lo más chico hasta el más grande, ¿no? De En acuerdo. casa todos tienen tarea. O sea, Qué bueno. ahora, por ejemplo, yo soy el que me encargo de lavar la ropa, por ejemplo, cuando estoy en casa, ¿no? Sí. Entonces yo lavo, saco la ropa, bueno, Ulises, suban la ropa para el cuarto ustedes Ujú, y quiero todo doblado. Y ellos doblan su ropa, la mía y la de la madre. Y ahí ujú. la va. Bien. A limpiar el cuarto, a atender su cama. Qué bueno. ¿Entendés? ¿Por qué? Y a mi hija, que es más grande, le agarro y yo viste, le digo, sé que tiene vergüenza, pero le digo, porque ella a veces lleva merienda que hace la madre, ¿verdad?
y Ujú. comparte con los compañeritos. Y dice, ay, que a mis compañeros le encanta la merienda que hace, viste, que hace mamá y eso. Qué Y yo le bueno. agarro y le digo, pero ¿por qué no le vendes merienda a tus compañeros? Qué Podés, bueno. podés ofrecerle, viste, merienda, digo, yo qué sé. Y pero me van a rezongar en la escuela o algo, porque está la cantina. Digo, y probá, yo qué sé. Porque, ¿qué pasa? Esos son bobadas, pero yo le estoy Sí, dejando la pulga atrás de la oreja. sí, Porque la realidad es esa. sí, La es verdad. realidad es que estando solo con tus padres, vas a tener que lavar tu ropa, Sí, doblar tu ropa, limpiar tu casa, independientemente de donde estés, eso lo tenés que hacer. Y sí, eso es lo que yo le digo de la escuela, de claro que que sí. en tono de broma, pero si lo toma está perfecto, Sí, sí. ¿no? Si lo agarra, está perfecto. Además que, claro, Y todo eso deja mucha enseñanza, o sea, da una claro, madurez y una madurez que no pasma a los muchachos, sino que les enseña un horizonte nuevo, una forma más, exacto. claro. Bueno, y yo a los gurises, viste, a veces me piden cosas, ¿no? Y le digo, ¿y cómo pensás pagarla? Mm. ¿Qué idea tenés vos? ¿Qué querés hacer para conseguir plata, para comprar eso que decís? Le estoy haciendo ver todo el tiempo que eso no es Sí, un capricho, eso es una realidad, o sea, sí, eso tiene un valor. claro que sí. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que guarda plata, lo único que hace es guardar dinero. Bueno, está. Las hermanas tienden a gastar, pero él, por ejemplo, es medio, viste, el guarda. Y en verano acá se compran mucho unas bolsitas que se ponen en la heladera y se venden. Ok, ¿Viste? Y como proyecto que este verano no lo pudimos hacer, pero capaz que el verano que viene, capaz que lo implemente para que ellos puedan vender eso. Valen chirolas, o sea, pero sí, para que ellos entiendan lo que es el intercambio, así es. lo que es la ganancia, lo que es que ellos con ese dinero puedan comprarse lo que ellos quieran porque lo trabajaron y lo. Entonces, mi visión es esa, tipo, porque es una realidad, se tiene que hacer. Muy bien, muy bien. Me hiciste recordar la historia de Mohamed Yunus, que fue el creador del Banco de los Pobres y cómo, ¿sabes algo de esa historia? No, no. Bueno, yo te voy a acercar, yo lo voy a anotar acá y luego te paso link de eso. Cuento rápidamente, Mohamed Yunus, él creó el Banco de los Pobres, que te va a resultar muy inspirador. Yo encontré a Mohamed Yunus, no me acuerdo cómo encontré a Mohamed Yunus, creo que una vez escuché el Banco de los Pobres y un día me puse a investigar y resulta que él, habían unas personas que le prestaban dinero a unas mujeres y a unas personas así muy pobres, pero con los intereses los arrollaban a todos. Entonces Mohamed Yunus como que vio que las personas pues pagaban muy bien, o sea, a los que le prestaban dinero, y entonces podía confiar en ellos. Entonces, en lugar de prestarle unos intereses altísimos, le prestaba muy bajito, y entonces empezó poco a poco a ayudarlos, porque, claro, utilizaban el dinero de él y se levantaban y revolvían tal. Vamos a decir una idea más sincera o más sensata de lo que podría ser un banco, que no quiero comparar en lo absoluto con los bancos de hoy, pero que tomó quizá un principio muy bueno de la banca y lo aplicó ahí. Entonces, las mujeres pues empezaron ahí, hay muchas cosas y terminó creando el Banco de los Pobres, donde los pobres, que dejaron de ser pobres, eh, comenzaron a formar parte del staff de lo que fue la corporación y tienen una filosofía, una política diferente. Pero después él vino con otra idea así súper genial, aplastante, de lo buena, eh, y desarrolló como que un yogur, buscó la manera, unió los recursos, unió los puntos y desarrolló un yogur para que la gente más pobre no se muriera de hambre. Entonces, como que sabe, a ver, ¿cuánto dinero puede tener un homeless o un mendigo o una persona que vive en la calle en el bolsillo? ¿Dos monedas? Bueno, vamos a ver si puedo hacer un yogur de dos monedas, que eso rescata el espíritu es verdadero, auténtico de lo que es el mercado o lo que sería una economía de mercado. Entonces dijo, bueno, esta gente se está muriendo de hambre, yo voy a ver si uno los puntos para que podamos hacer esto. Y desarrolló la empresa Grameen Danone. Entonces, él logró hacer negociaciones con así señores de cuello blanco, diciéndole, si tú me prestas 1.000, yo te voy a devolver 1.000, ni un centavo más. Entonces los señores decían, no, no puede ser, pero por lo menos un 1%, ni un centavo más. Entonces después, y ganó la negociación, por supuesto,
y es inspirador, es inspirador. Yo voy a ver cómo hago para hacerte llegar eso. Y Yo lo tuve más una interesante, vuelta, una idea parecida, o sea, porque a veces en mi tiempo de trabajo, viste, yo no escucho radio ni nada, viste, entonces yo a veces estoy haciendo algo, estoy pensando muy bien. todo el tiempo. Se me ha ocurrido, o sea, llegar a tener cierta cantidad de capital Ujú, y, por ejemplo, y preguntarle a la gente, ¿a qué te dedicas? Mirá, tengo tal y tal profesión, no sé, soy sí, costurero, etcétera. Bueno, mirá, yo te voy a poner, te compro la máquina y eso, ¿no? Te compro la máquina para que vos te puedas desenvolver y sí, yo, por ejemplo, de manera mensual, de tu ganancia voy a querer ponerle un 10% me encanta, o, o un 5%, me ¿no? encanta. ¿No? Muy Entonces bien, es muy bien. algo muy poquito que si vende mucho, vende poco, van a ser 5%. O sea, un día voy a recibir poquito y un día voy a recibir mucho por hacer ese préstamo. Entonces yo lo que estoy haciendo es, estoy dándole una estructura, ¿no? Sí, Para que se pueda desenvolver dentro de lo que sabe y en caso que no sepa algo, por ejemplo, a mí me sirve que le vaya bien. De hecho, me sirve mucho sí, que le vaya bien. sí. Y dentro de lo que yo pueda hacer, una especie de marketing o algo que yo lo pueda hacer que Ujú. no me es costoso o entiendo del tema, puedo hacer que esa persona se pueda crecer. Me ¿Entendés? suena, Y me ahí, suena, me suena súper bien. si crece esa persona, crece la entrada de capital y esos 5% de 100 no es lo mismo que un cinco por cinco por ciento de ciento de 1000. un millón. Sí, sí, exactamente. De acuerdo, ¿Entendés? de acuerdo. Entonces, hay intereses, yo quiero que mi 5% valga más. Entonces, y ahí depende del rubro, yo puedo ayudar teniendo capital. Estoy incentivando a que esa persona tenga su medio de producción Sí, para que produzca su bien, su ingreso sí. y al mismo tiempo me estoy beneficiando yo. Que es Eso, una manera que también veía, ¿no? Hace un tiempo de que cómo sería ideal un Estado que pudiera cobrar impuestos de esa sí, manera. O sí, sea, hace algo el Estado, bueno, te pone el trabajo, te pone las cosas, trabajá que yo te voy a cobrar sí. eso de esa manera, ¿se entiende? Como yo digo, ahí yo podría, Comprendo. ¿entendés? Entonces el Estado, ¿qué va a querer? El Estado te cobra y está cobrando impuestos, pero ¿por qué? Porque el Estado hizo algo por vos. Claro, claro. Pero ahora el Estado hoy no hace nada, Sí. entonces solo cobra de la nada, por eso no. Yo quiero ahí decir dos cosas. Lo primero, que esas ideas de negocio, sé que en mi país dieron muchos resultados, no necesariamente con lo que estabas diciendo tú, pero dio resultado con taxis o con vehículos, lo que antiguamente, hoy conocemos el Uber, pero anteriormente era como que alguien le daba un carro a otra persona, la persona lo trabajaba, pagaba el carro a la vez que pagaba, reportaba una ganancia y además hacía para él, entonces como que se creaba una dinámica empresarial interesante. Y cuando has mencionado la idea del Estado y todo eso, yo lo que diría, porque a mí me gusta darle protagonismo al que de verdad resuelve el problema, que se llama la empresarialidad, cuando estas ideas que vienen de tu creatividad empresarial, ejecutadas por una persona que ha asumido riesgos y que ha llevado ha asumido los problemas de verdad, es la persona que más idónea para resolver ese problema comparado con alguien que está en un escritorio, nada más esperando a ver quién va a ser el próximo gobernante y todo eso. Entonces, por naturaleza propia, una estructura política difícilmente va a poder resolverlo con tanta eficiencia y tanta autenticidad como el empresario. Por eso hay que alimentar ese musculito empresarial que tú has ido desarrollando tanto y que le estás enseñando a tus hijos, que me parece formidable, formidable, porque así, pues sí, la gente es lo que tú has dicho, ¿no? La gente se convierte realmente en una pierna que camine, se puede conseguir otra pierna para caminar así como te pasó a ti, y me parece fantástico y te aplaudo, Sergio, te aplaudo grandemente, o sea, de verdad que si yo no tengo hijos, pero el día que tenga hijos es la educación que le pienso dar y me sirves de ejemplo y por supuesto que te voy a pedir consejo. Ah, sí. Hay una cosa como yo digo, ¿no? El 90% de ser padre es mirar a tus hijos con cara de malo. No, no, yo en mi caso no, o sea, tengo cierta tolerancia, hago bromas yo con ellos, por ejemplo, como diría, como se dice hoy, les hago bullying, les hago broma pesada todo el tiempo y hay intercambio, ¿viste?
y a mí me dicen cosas también, pero siempre dentro del respeto, ¿no? O sea, Claro, obvio, obvio. como que, ¿cómo te puedo decir? Eso también está bueno, que yo lo veo como algo positivo, porque soy una persona muy bromista y tengo problemas a veces con decir o hablar o expresarme de cierta manera porque alguien se puede ofender. Claro, claro, comprendo. Entonces, yo ya, como mis hijos, ponele, te puedes imaginar, mis hijos son medio oscuros, de piel. Te puedes imaginar, ¿no? No, les digo de todo, pobrecito. Está ¿No? bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está Claro, bueno. ¿viste? Yo soy el hombre blanco y ustedes son, y les digo Sí. de todo, tráiganme las cosas, ¿viste? Y ahí me dicen de todo, no, anda a buscarla vos, ¿viste? No sé qué. También está bueno porque también hay rebeldía, Claro, ¿por qué no? Anda a buscarlo vos, ¿qué me exacto, importa? exacto. ¿No? Me Y gusta. también lo preparás para la vida, porque hay alguno que, como yo digo a veces, que la discriminación en realidad es como uno toma las cosas. Sí, absolutamente. Entonces digo, si ellos están preparados, ellos no se van a sentir discriminados. Así es, así es. Bueno, Sergio, vamos a continuando con el hilo de las preguntas. Bueno, fantástico todo lo que nos has comentado. Em, yo voy a hacerte llegar más información de Mohamed Yunus, que te va a servir de mucha idea. Y aprovecho para decirles a los que nos escuchan que lo que viene en Librepreneur, que lo he venido mencionando así por encimita con Max, es he conseguido varias bibliografía que me ha sido útil para el desarrollo de mi empresarialidad, de mi emprendimiento, de lo que yo he hecho, que me ha ayudado a ahorrarme, a evitar errores algunas veces y a otras veces a saber decodificar mis errores, que es muy importante, y que me ha ayudado también a apuntar bien cuando he tenido que apuntar bien o a quedarme quieto cuando he tenido que quedarme quieto. Y esos libros los he, gracias a que estoy acá en Estados Unidos, para sacarle el máximo provecho a estar acá, no todo puede ser una película triste o una película de terror. Eh, He podido adquirir los libros y pienso desarrollarlos. Y todo lo que voy a hacer te va a ser muy útil, querido Sergio, porque te va a dar más herramientas y más estructura para desarrollar toda esa potencia empresarial que tienes, que es bastante y que te la aplaudo grandemente. Continuando con las preguntas, quiero preguntarte, ¿cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad? Y las ideas de la libertad es interesante, ¿no? Porque o sea, por mi historia capaz de vida, tenía más contacto con lo que era la pobreza, ¿no? Sí, Y fui atraído, por ejemplo, por ideas comunistas. sí, Y igual de cierta manera estudiando y eso yo siempre fui preguntando para tratar de mejorar el entorno, ¿no? Siempre cuando hablábamos de democracia, ¿no? ¿Qué era la sí. democracia? ¿Por qué la democracia en Grecia era tan buena y hoy en día es totalmente diferente? Y se me ¿entendés? Tipo, ¿cómo puedo implementar Muy yo bien. eso para que podamos todos? Porque yo creo que todos tenemos buenas ideas. Y si el Estado, por ejemplo, pone una cantidad de computadoras y la gente puede mandar ideas para que la lean, para mejorar, yo tenía esa capacidad, era tan boludo, no me daba cuenta que está. Pero era una manera de Claro. querer solucionar porque no comprendía el contexto en sí, cómo Y, funcionaba, ¿no? y es genuino y es respetable y no está mal pensar así. Lo que hay que saber es saber uno dónde está, más nada, pero no hay que atacar los sueños propios. Un buen consejo, No, o es que sea, comprendo, comprendo, Es que, comprendo la idea. o sea, con la madurez que tenía en la época, digo, o sea, no me daba para discernir la Total, realidad. O sea, yo lo total, que quería total. era, ¿qué es lo que no te gusta del mundo? Sí. La guerra, el hambre, Mm, la pobreza. mm, ¿A quién le gusta? ¿Qué le gusta ver gente pobre? ¿A quién le gusta ver gente durmiendo en la calle? ¿Qué le gusta gente que le caiga las bombas, que le explote una casa? A nadie le gusta. correcto, ¿Cómo soluciono eso? correcto. ¿Entendés? Y ahí el enfoque. Cuando, por ejemplo, también era chico y habían ciertas ideas del tema de la energía, se me había ocurrido hacer energía de un imán, por ejemplo, porque era una solución que se me había ocurrido. O, por ejemplo, ¿y por qué no hacen tipo las veredas con las baldosas flojas y cuando la gente camina en ciertos lugares hace fricción y esa fricción genera energía?
Bueno, fíjate, perdona que te interrumpa, pero dentro de esas ideas de magnetismo y esas cosas hay mucha tela que cortar que sabemos poco todavía. Continúa. Claro, o sea, eran ideas, eran cosas que a mí se me ocurrían como para solucionar problemas, ¿entendés? Sí, Y siempre me di cuenta que tenía eso. Y cuando empecé, ay, el comunismo, bla, bla, pero después empecé a ver que el comunismo no andaba en grupos, por ejemplo, en internet, en grupos de comunistas y no sé qué. Y o sea, la parte, ¿cómo te puedo decir? Filosófica era muy, muy bonita, sí, o o no la filosófica, sino el discurso era muy bonito. Y yo agarré, ¿qué hice? Si estas ideas son tan buenas, voy a tener que entrar en el grupo de los fachos, ajá, ¿no? Los liberales, los de derecha, para discutir. Porque está bueno, porque, o sea, si mis ideas son buenas, yo no puedo quedarme en este grupo, ¿verdad? Y comerme yo y están los otros equivocados. Yo tengo que exponer lo que considero que es correcto para convencerlos para que vengan. sí. Pero resulta que fui para el otro lado y me terminaron convenciendo de que el otro estaba mal. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Y ahí empieza mi manera. Pará, este lado me aparece una cantidad de cosas que son lógicas, que están muy buenas, pero la realidad de la pobreza sigue siendo la misma. Sí. O sea, el liberalismo me dice que hay que trabajar, que emprender, bárbaro. Pero hay gente que trabaja y es pobre, Mm, y que no llega a fin de mes, y que no come. mm, O sea, y a veces hay mucha más mano de obra ¿entendés? Que fuente de trabajo. Entonces digo, hay un problema acá. sí. O sea, y también me puse a hacer un análisis porque miraba a Cuba, miraba a Venezuela, Mm, miraba a Corea del Norte, y yo digo, estos comunistas le van muy mal. Pero los países que nacen del liberalismo, ¿por qué no permanecieron en el poder? Porque si es un sistema que está muy bueno, mm, tendría que, o sea, por consumo, ¿no? Tendrían que haber hecho las cosas bien, pero si hicieron las cosas muy bien, ¿por qué nació el comunismo? Si estaba todo bien, no había algo que estaban haciendo mal. Capaz que las leyes eran mucho para los empresarios y poca para los trabajadores, sí. ¿no? Por algo nace la clase esta, ¿entendés? Y toma auge y poder, porque si los trabajadores en el liberalismo le iba muy bien, y entonces yo empecé a entender eso, y empecé a entender el mercado negro, toda mi vida trabajé en el mercado negro. Tan bueno, Entonces, tan bueno es que te salvó la vida. claro, no, pero no solo eso, porque también entendía Sí, que el Estado tenía un rol. sí, sí, claro, claro. O sea, la gente que trabaja prefiere trabajar en regla, Sí, en blanco, que el negro. ¿Por qué? Si los liberales quieren trabajar el negro, que no le cobren impuestos y eso. Ah, pero entonces el mercado negro beneficia al liberal, al emprendedor, al que quiere expandirse sin cobrar impuestos, teniendo sueldos bajos, etcétera, ¿no? Porque no claro, pueden pagar más, es entendible. sí, Pero ahora, ¿cómo yo hago? Porque ahí hay un problema, el Estado. Después ahí me volví anarquista porque entendía a uno y también entendía al otro. Entendía que el liberal, el empresario, no tenía que ser oprimido ni que los gremios les tuvieran que molestar. Y también un poco entendía al otro. Pero digo, acá del otro lado había algo raro, porque odiaban al capitalista, pero necesitaban al capitalista para trabajar. sin duda. Entonces, ¿dónde está el orgullo ahí? Trabajá vos y dejá, no vayas con este que, ¿entendés? Bello. Entonces, tipo, Lo que acabas de decir es hermoso. claro, pero porque entiendo la realidad de ambas partes, entiendo porque Claro, yo claro, trabajé el negro, como te digo, toda mi vida y tuve que someterme a cosas que no me agradaban por dinero y por necesidad. desde luego. Entonces, comprendo un lado y comprendo el otro. Ujú, Entonces yo digo, el Estado, por ejemplo, después comprendí la maraña de reglas y cosas que hace el Estado, que hace re ineficiente todo, ¿no? Y me volví anarquista, pues ya la palabra gobernante y gobernado ya no me gusta, entendí lo que era la democracia, que la democracia es el poder del pueblo, y si el pueblo tiene poder no puede ser gobernado, si no es el gobernado, el que gobierna.
Ujú, porque democratos es el poder del pueblo, ujú, ujú. ¿no? Digo, y ahí empecé, me alejé del sistema, que en realidad es gobierno representativo y no democracia, entendí, comprendí, y entendí que tanto comunistas como liberales o o liberales del que sea, porque es muy grande también la Sí, sí, gama. minarquista, no liberal, claro, claro, Exacto. mercantilismo, sí, sí, Es decir, todos tienen derecho a vivir como se le plazca. también, Comprendí que el comunista tiene derecho a vivir en su sistema. sí, Pero ¿qué pasa? A veces hay un país y ahí es que está el monopolio del gobierno. sí, Gobierna uno sí, siempre y el otro se somete. No, sí. entonces eso está mal. Hagan, Y otra cosa además que también, ahora que lo mencionas, también es que como que yo necesito que tú te sometas a juro para que la cosa funcione, ¿sabes? No estás facilitando el momento en el que tú eres autónomo, que sería la autarquía, que tú digas como, claro, bueno, yo me puedo valer por mí mismo, yo puedo, dale. Que tú que no sé qué, que tú quieres enseñarme la religión, perfecto, yo asumo mi religión tranquilo, pero tú no tienes por qué venir aquí a someterme. No, pero que tú, exacto, que el orden, que la ley, perfecto, yo puedo desarrollar mi código aquí, no sé cuánto, tal, una comunidad, lo que sea, perfecto, o sea, pero una comunidad más por elección, donde tú eliges de un menú. exacto. Y En cambio aquí es como que ponen, ya eligen por ti, en la democracia ya eligen por ti, o es A o es B, ¿quieres frío o quieres caliente? es como yo digo, cuando te querés hacer el bueno con tus hijos, ¿viste? Le mostrás Sí. dos productos del mismo precio y le decís, ¿cuál querés, mi amor? ¿Este o este? Sabés que los dos valen lo mismo. Pero vos no decís entrar al supermercado y elegir lo que Sí, quiera. Mentira. Vos le estás claro, mostrando entre estos dos porque es lo que te da para pagar. exacto. Entonces yo lo veo de ese lado. Y, Eh, y hay Es otro medio punto, y hay otro punto fundamental que es que el concepto de propiedad está muy transgredido. Es algo que yo vengo reflexionando recientemente porque, o sea, cuando una persona dona, entrega, o sea, me acuerdo que alguien me dijo, alguien que quise muchos años atrás, me dijo, el que quiere lo exige todo y el que ama lo entrega todo. Wow, eso para mí fue fantástico. Eso lo aprendió alguien de una monjita, algo así, de una persona que le enseñó eso hace tiempo atrás, ¿no? Y eso me quedó acá. Entonces, claro, tú no puedes dar nada si no tienes propiedad. Y si tú no das nada, si tú no das nada, tú no practicas la generosidad. Tú no puedes amar si tú no tienes nada que dar. Y tú no puedes, y tampoco puedes amar si antes de que te llegue algo ya alguien te lo arrebata, ya alguien te lo quita. Llámese mérito, llámese tiempo, llámese educación. Vamos a hacer un ejemplo tonto. Yo tengo aquí a mis hijos delante de mí, yo no tengo hijos, o tengo a mi familia delante de mí, y antes de yo decirle buenos días, ya me llega acá el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, y son los ladrones de mi atención para mi familia, mis hijos, o la persona que yo quiero, no hace falta que sea una cosa tan romántica, ¿no? La persona a quien le tengo que dedicar mi atención en este preciso momento, incluso yo mismo, cuando tú decías que tú no escuchas ni radio, ni estás pendiente de la televisión, porque tal, yo digo, es que mis coaches, yo tengo unos coaches de real estate que dicen, que cuando ellos suprimen todos los estímulos, o suprimir tus estímulos es afuera el televisor, afuera el teléfono, afuera la radio, afuera la computadora, afuera todo. Llámese que me voy a poner a escribir o que me voy a poner a leer cuando mucho. La mente vuela, a mí me ha pasado. Cuando yo entro en silencio total, cuando yo entro me aíslo un poco, mi mente vuela, me provoca salir corriendo, me desespero un poco, me explico, porque quiero hacer claro. esto, quiero, no sé qué. Y conectando nuevamente con lo que tú me estabas diciendo, eh, el tema de la propiedad es fundamental y no en vano, cuando yo era pequeño, yo estudié en un colegio católico de niño, 2 años nada más, 2 o 3 años nada más. Y recuerdo que en las mañanas nos hacían repasar los mandamientos y cuando decían no robarás, yo no entendía eso. Yo decía, pero ¿para qué la gente va a querer robar? Eso no me entra en la cabeza. 20 y pico años después, 30 años después, yo entro en razón. Oye, el mandamiento de no robar es fundamental. O sea, digo, quiero decir, no robarás o respetarás la propiedad o como quieras ponerlo, como quieras presentarlo. El tema de la propiedad es fundamental. O sea, creo que es algo que debemos rescatar un poco. Y perdona que me haya extendido. Continúa, Sergio. Sí. No, y en relación a eso digo, yo comprendí que cada quien tiene el derecho a vivir como quiera. Sí, ¿Cómo yo voy a discutir contigo por tu visión
No, es como yo miro las ideas, la veo como, como en los hogares, ¿no? Sí, Cada hogar tiene su forma de ver las cosas, sí, tiene su costumbre, etcétera. Si no te gusta, ¿qué haces? Te vas para tu casa, claro, ¿entendés? Es ahí donde está el tema. Ahora, tenemos una casa que es un país que se vive bajo el lema de la tolerancia, que es una manera para que todos mantengamos, aunque estemos o no de acuerdo, tenemos que llevarnos bien, porque es ujú, una manera para que el gobierno gobierne tranquilamente y no haya ujú, caos. ¿Entendés? Es una manera, no hay que tolerar. Si no querés, andate, pero no hay dónde irse. exacto, ¿Entendés? exacto, Claro, yo quiero un lugar, ¿entendés? En mi país donde pueda practicar mi ideología y quiero que vos practiques la tuya. exacto, Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que vos pudieras llevar a sí, cabo tu proyecto. claro, ¿Entendés? O sea, por más que, mientras a mí no me moleste, hacé lo que quieras. Es como tu exacto, casa, ¿entendés? Es tu casa, exactamente, hacé lo que quieras, no me importa. exactamente, exactamente, ¿Entendés? Entonces yo creo que las ideas tienen que ser como casas. sí, Cada quien tiene que formar su comunidad y eso, y no haber un gobierno central. sí, Entonces yo puedo estar en contra de cualquier tipo de sistema, ¿entendés? Pero no me importa porque está ahí, yo no voy a ir, no me gusta, no voy. Pero exactamente, ahora sí está, me están obligando a estar ahí. Yo no tengo dónde ir, no tengo la libertad de irme y elegir lo que yo quiero. Es ahí exactamente, donde está el punto. Y si yo elijo lo que yo quiero, estoy sometiendo a otros, sí, a los que los otros no quieren y estoy, como quien dice, 5 años a hacer lo que yo quiero sí. y 5 años. Entonces, ¿cómo es eso? Vea, fíjate que lo que me dice también me hace reflexionar en cómo el Los mercado, partidos políticos. cómo el mercado resuelve la clase de zapatos que quiere. Hay zapatos grandes, pequeños, chiquitos, blanco, marrón, de cuero, de barma, de plástico, de tela, de bla, 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 sin que nadie haya dicho aquí se usan estos zapatos de esta manera, ¿sabes? Entonces, como que yo creo que la invitación viene siendo a explotar, Dios mío santo, a exprimir todo el conocimiento empresarial que haya, entendiendo, porque hay gente que, vuelvo al punto, yo no me gusta hablar de capitalismo porque ya tiene una acepción negativa, pero sí la parte empresarial de cada quien, ese impulso auténtico en las personas de decir, yo voy a resolver mis problemas con lo que tengo. Dice que Exacto. el rey, ¿cómo se? El rey que gana la batalla la gana con los soldados que tiene. Y creo que eso es lo fundamental, lo hermoso, una de las cosas más hermosas del mercado es que cada quien debe luchar con lo que tiene. O sea, entendiendo mercado como esa naturaleza sin el veneno interventor de alguien que hace Exacto. de alguien que... Pero hay una cosa que yo había aprendido de una señora vieja, Ujú, ¿no? Que agarra y dice, yo en una época estaba soltero, como bien dice, ¿no? ujú, Y me agarra y me dice, cuando nace la necesidad, nace el amor. ujú. ¿Qué quiere decir? Cuando uno necesita del otro, nace el amor. Cuando yo necesito de vos para llevar a... Porque a veces no es el tema solo, a veces está el acompañado. Cuando dos necesidades se juntan iguales, se puede llevar a algo en común. Sí, ¿Se entiende el punto? sí, ¿Entendés? Podemos ser dos personas diferentes, pero estamos pasando por la misma necesidad. Podemos llegar a un acuerdo por esa necesidad para solventar tu necesidad y la mía. Puede de ser acuerdo. como el intercambio o puede ser para salir a trabajar juntos, de una manera tal que solvente nuestras necesidades. Muy bien. ¿Entendés? Y eso creo que puede ir respondiendo la tercera pregunta que decía, ¿cómo consideras que deben establecerse alianzas para cooperar por la libertad? Puedes continuar porque eso va con ese hilo. Sí, creo que sí. Porque, ¿qué pasa? Bien, yo veo que las personas que tienen capital ya tienen capital, no tienen problema. Sí. Si tienen problemas, que lo solucionen. Ahora, yo veo la perspectiva desde acá abajo, ¿no? La pobreza. Bien, ¿cómo se soluciona la pobreza? No hay tantos capitalistas para abarcar toda la mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? La mano de obra, yo considero que dependiendo del rubro se tienen que agrupar gente que se dediquen a lo mismo, ¿no? Y formen sus propios emprendimientos. Ujú,
cuando son cosas, yo qué sé, no sé, ¿cómo te puedo decir? Hay que entender que hay servicios que, que se pueden hacer que no se necesita de capital, ¿no? Hay que entender también, dependiendo del rubro. Si yo trabajo en una fábrica de autos, ¿no? Ujú. Y soy ensamblador, si quiero abrir una fábrica de autos necesito una cantidad de herramientas. Sí, Entonces, hay ciertas cosas que se pueden aplicar y otras que necesitas de capital. Precisas trabajar con el capitalista para conseguir ese capital. sí, Precisas ser empleado para poder emprender. sí. Entonces, yo lo veo así. Hay ciertos servicios que vos no precisás, por ejemplo, de alguna herramienta, ¿no? Entonces Ujú, vos podés juntarte con un grupo que se dediquen a lo mismo, ¿verdad? Porque es necesario. Por ejemplo, es lo mismo el rubro de la construcción. Yo capaz lo enfoco de este lado, capaz lo explico con este ejemplo que lo sí, entiendo más. exacto. Bien, tenemos vamos a suponer, el que arma la estructura, el que sabe de estructura, ¿verdad? Tenemos el que pone las baldosas, el que hace la sanitaria, el que, el que pone los techos. Entonces necesitamos todo de todos para trabajar, ¿verdad? Sí. Porque llega un punto de que necesito que uno agarre de una punta para poder levantar, para poder poner una chapa en un techo. Ujú, Porque yo solo corro riesgo que se me rompa el material, demoro más, etcétera. Entonces necesito de otro. Entonces podemos nosotros con pocas herramientas económicas, que la podemos conseguir, yo no sé, trabajo, no sé, de mozo, por ejemplo, y puedo conseguir una plata para conseguir las herramientas, ujú, para comprar, para emprender. Y capaz ujú. que cuando tenés el primer trabajo, podés comprar más herramientas y crecer. Entonces, decir, yo voy al 50-50, ¿no? 50-50 si son dos, pero si son, Sí. es dividir la torta en partes iguales, tanto Ujú. responsabilidades como ganancias. O sea, que Exacto. O cuando tú haces un que hay que, acuerdo, tú te encargas de un exacto, poquito y yo me encargo del resto, y así va. seguro, porque yo lo veo, ese ámbito lo veo como el sistema corporal, ¿no? O sea, el Sí. organismo. Ujú. Decime vos cuál es el órgano más importante. Claro, todos son muy importantes. Todo, Exactamente, todo, porque hacen todo. funcionar un todo. Entonces Exacto. yo no puedo, a veces, como dicen, y el que hace material Ujú. debe ganar menos que el que pone los ladrillos, porque si se caen los ladrillos, por ejemplo, es culpa del que los puso. Sí, Pero y si el que no te hace material es claro. el que si lo hace mal, los ladrillos quedan mal pegados. Es un tema Exacto. de trabajo en conjunto, ¿no? Se pueden sacar credibilidad o Sí, dar mérito, porque forman parte de un sistema. ¿El sistema cuál es? Que el que funciona es el trabajo, es sí, lo que te está dando el ingreso. sí, ¿Y quiénes forman parte de ese sistema? Los trabajadores de manera interna. sí. Entonces, no podemos decir que uno vale más que otro, Sin porque embargo, uno sin el otro no claro. funciona. Sin embargo, el problema se hace un poquito más sencillo. Claro, el problema es difícil cuando uno lo quiere asumir todo y quiere como que poner orden en toda esa dinámica, pero cuando tú escuchas al cliente, que es el que paga siempre, y el cliente te dice, no, o sea, hay clientes que pueden pagar muchísimo por algo que uno lo considera poca cosa. O sea, por ejemplo, mira, Sergio, ¿será que tú me puedes ayudar a colgar esta cuestión aquí arriba? Y tú me vas a decir, no, no, bueno, yo lo hago gratis por ti, amigo José. Yo te digo, no, sabes que yo a ti te voy a dar $100 porque yo a ti te aprecio demasiado y tal, y no sé qué y tal. Entonces, cualquier persona fuera de esta conversación puede considerarlo injusto porque dirá, no, el pobre José, Sergio está robando a José, pero hay No, no, algo. no, pero eso va, no, eso va en tema porque por la aglomeración y el punto mío es este, porque si no volvemos a lo que ya hay, Sí, van a seguir habiendo pirámides donde uno maneja todo y siempre van a quedar porque van a haber pocas sí, pirámides para la cantidad de gente que hay para ingresar. sí, Entonces, si vamos a decir, el más vulnerable, ¿no? El que está desvalido de empleo, que no tiene empleo, ingresos, puede conseguir ingresos a través de ahí. ¿Se entiende el punto? claro. Porque yo no lo veo que es injusto, yo veo que es otra posibilidad Sí, sí, claro, claro. de competencia. Sí. Y yo creo que es válido, Además que, porque, sí, además y de que, también a veces surgen ciertas interrogantes como, pero si eso ocurre, lo que estás haciendo, el que estudia menos, trabaje para eso.
O sea, no precisás ser arquitecto porque si te van a pagar, entonces no existiría la vocación, Sí. porque todo el mundo querría ser. Pero si todos nos dedicamos a una cosa Sí. sola, nada funciona. Por eso a mí me gusta repetir mucho que Y cada... también otra cosa es que yo a veces pongo en Latinoamérica, si fuera por dinero, ¿quién sería maestro? No, claro, nadie, nada, absolutamente nadie. Pero pasa Eh, otra cosa. sí, yo creo que claro, que esa es la clave, una es la clave de la clave de la política inversionista y otra es la clave del mercado en la que las personas compiten con lo que tienen. No, no, fíjate que algo similar veo aquí con los bienes raíces, que hay personas que atienden a los clientes o a las personas, a los customers, a los que interesados por comprarse una casa y tal, que tienen un arte o que tienen la palabra, un encanto. Entonces, eso me ha llevado al debate de la habilidad, las personas que desarrollan habilidad. Entonces, hay una competencia muy honesta que es el que compite con la habilidad. Me pasa por lo menos en la música, pasa mucho, pero claro, hay gente que dice, no, yo quiero cobrar también esto por tocar en tal lado. Sí, men, lo que pasa es que este se ha jodido no por los títulos que tiene, sino que este carajo se para todos los días a practicar, 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 trabajar, trabajar, se ha jodido. Entonces ya llegó al punto en el que ya el mercado le reconoce tanto y tal. Claro, en una obra puede ser diferente, claro, porque tú quieres como que balancear las cargas de manera que todas las personas como que se vayan satisfechas. Sin embargo, hay algo, llamémoslo mágico, que en la clave de la gratitud, hay personas que harían cosas súper complicadísimas por muy poco, y eso para ellos es justo. Eso lo resolvió Carl Menger cuando hablaba de la ley de el teorema de la valoración subjetiva. Que un vasito de agua en el desierto No, no pero vale yo lo mismo. entiendo, Sí, a ver, el tema de ganar todos, lo mismo va en base al servicio que brindan, o sea, exacto. Al ¿entendés? problema, No es en base, al no es problema en que base a resuelve algo, también. algo ficticio. Sí, No, si yo gano, se gana, por ejemplo, en la fabricación de una casa, por ejemplo, $100.000, y somos 5 personas, ¿por qué no dividir esa ganancia en partes iguales? Porque todos fuimos que creamos eso. Pero no es que yo voy a cobrar más o menos, eso va a depender del mercado porque estoy jugando con la misma regla del mercado porque lo que yo estoy cobrando es, ¿entendés? sí, Del valor que hay en el mercado. sí. Pero la manera que se distribuyen las ganancias dentro de la empresa es algo privado. Sí, esa es la Cuidado, clave. Esa es la clave. cuidado. Esa es la Porque clave. no, vos no estás globalizando con otra empresa, porque otra Sí, empresa tiene otra necesidad que también se puede gestionar, ojo, se exactamente. puede hacer de esa manera, Exactamente. pero con sus ganancias, con su servicio que brindan, con lo que ingresa, Ujú. ¿entendés? Con la cantidad de personal que tenga, ¿entendés? Entonces eso es algo, como te digo, es algo que se podría implementar con personas que se dedican a lo mismo o que no, pero pueden trabajar ahí, o porque es necesario, porque acordate que si yo me junto contigo para hacer algo es porque te necesito. Exacto. Entonces, si yo te necesito para hacer algo, ¿entendés? No voy a decir yo soy más importante. No, porque sin la otra persona vos eso no lo podés hacer. Exacto. Y ahí yo no gano, no ganas vos, no gana nadie. Exactamente. ¿Se entiende el punto? Sí, Es otra visión. No digo que la visión que tenemos ahora esté mal. Yo no estoy de acuerdo sí, sí, sí. con los asalariados, pero es la regla, es lo que hay. Entonces yo no estoy de acuerdo, pero no quiero destruirlo ni nada. No quiero Sí, competir con esta idea que yo tengo. exacto. ¿Entendés? Sí, Que sea una posibilidad. La gente, como te digo, los comunistas que dicen que están en desacuerdo con la explotación, dejen de ser explotados entonces y hagan esto. exacto. Dejen de joder, Exactamente. ¿entendés? Es Exactamente. como diciendo, mira, te estoy dando una solución ¿entendés? Para que no te opriman más. Correcto, es correcto. Bueno, excelente, excelente intervención, querido Sergio. A continuación, quiero preguntarte, em, o sea, cuál es tu, más que cuál es tu apreciación, ¿qué nos puedes hablar un poquito más en el sentido de lo que has aprendido sobre la libertad? ¿Qué puedes decirnos de la libertad a los que te escuchamos, viendo que eres una persona que ha trabajado tanto, que ha atravesado por momentos
digamos, tan bonitos de superación, de ir de un punto A a un punto B, a consolidarse, a establecerse, a estructurarse, además a evolucionar en en el tema de las ideas. Tenemos muchísimo que aprender de ti. ¿Qué nos puedes decir un poquito más de la libertad? ¿Cómo identificas la libertad en estos sistemas de gobierno? ¿La ves como necesaria? ¿Hay mucha libertad? ¿Hay poca libertad? ¿Qué nos puedes decir al respecto? La libertad, de cierta manera, hay, ¿cómo te puedo decir? El poder es algo como abstracto, ¿no? Es algo que está en la cabeza. Ujú, Yo creo que que también una de las visiones esa que tengo, ¿no? Del trabajo, para traer el mercado negro, parar de darle legitimidad al Estado. ujú, Como te digo, la gente prefiere trabajar en blanco, entonces esto es una manera de que la gente emprenda de manera tal que ganan más que trabajando en blanco y le sacan legitimidad al Estado, porque hoy en día el Estado tiene una función. ujú, Entonces, como tiene una función, va a permanecer. Ahora, hasta que una manera de desestructurar es poner ideas que le saquen poder al Estado. ujú, Decirle a la gente pobre, que es la que se beneficia al Estado, porque es la que le da planes sociales, etcétera, traerlos para acá y darle una idea nueva, que, que lógicamente mediante el trabajo van a progresar y van a ganar ujú, mucho más, ujú. ¿no? Y ahí va sacando legitimidad. Yo lo veo al Estado como, como un coactor, de cierta manera, porque mediante, por ejemplo, impuestos, es como yo había hecho un análisis de que, por ejemplo, antiguamente las personas ancianas, ¿no? Que hoy son ancianas, que fueron jóvenes en su época, se casaban, pone, con 20 años, a los 25 ya tenían su casa propia y compraban. Es correcto, es correcto. Y Perfecto, hoy perfecto. hay personas que tienen 30 años y viven con los padres. Total, ¿Se total. entiende? Es decir, Y no por elección, no precisamente por no por elección. elección, Exacto, porque a veces exacto, el entorno exacto. es complicado. Ujú, O sea, hoy en día comprar algo es muy caro. Hoy en día, por ejemplo, bueno, como te digo, obtener el capital es complicado. O sea, si naciste pobre, o sea, o sea, si no tenés una chispa que puedas hacer de generar ingresos extra, porque todo el mundo te dice que trabajando salís adelante, sí. pero trabajando como yo soy trabajador, sí, empleado. ¿Sabes qué? Perdón que Yo no estoy, a me ver, no acabo. estoy menospreciando el trabajo asalariado, pero Sí, digo, sí, estamos de vos acuerdo. podés ser empleado, Sí. pero vas a tener cierta limitación. Ahora, si vos emprendés, utilizás esto como un escalón para Ujú, conseguir capital y poder hacer algo extra, podés, sin soltar esto, hasta que esto llegue a flote, vas a mejorar. estoy de Porque acuerdo. hoy en día, lamentablemente, de cierta manera, el capital, el dinero es libertad, de cierta manera. Porque si hay algún inconveniente, pagás. Fíjate que hay un entrevistado que viene, Tengo algún problema en Uruguay que me pago un avión, me voy para otro país. Y hay un entrevistado que me dijo que no tiene nada que ver con las ideas de la libertad y me dijo, para mí, ese viene para la semana de arriba, creo. Dijo, para mí la libertad es la libertad financiera. En este momento es brillante. O sea, porque como que las claro, finanzas las tenemos amarradas últimamente que no. seguro, capaz que sea también por la obtención de las cosas, es todo muy caro. Sí. Ahora, capaz que, como te digo, si vos, es como te digo, tirás al Estado, como quien dice, creo que, que las cosas se manejarían diferente. Ujú, Muchos, por ejemplo, tienen miedo, ay, sí, de que, eh, como a veces decían los anarquistas, que la libertad, mucha libertad es la selva. No me acuerdo cómo es el lema en sí, que es muy gracioso. O es, ujú, si somos todos iguales, es ujú, una cárcel, y si somos todos muy libres, es una selva. ujú, ujú. Creo que no me acuerdo bien cómo es la terminología que usan, pero yo sinceramente prefiero la selva. Donde el león es león, el tucán es Ahí tucán, va, el exactamente, cocodrilo es seguro. cocodrilo. Claro, exactamente. Cada quien haga lo que se le plazca, se juntan, como te digo, se va a fluir diferente. Es como yo veo al Estado, que todos hacen apología al Estado, y una de las carencias que tiene el Estado, ¿quién la suplanta hoy? Las ONG. Ujú.
Entonces yo creo que la gente cuando se une, como se une una ONG para para solucionar un problema, una problemática, ¿se entiende? Se junta la gente porque ahí tiene una problemática, se junta Sí. y va a solucionar esa problemática, sacando que lógicamente hay ONGs que se financian con dineros estatales. Pero digo, sacando la parte existe la donación privada, Tú sabes, entonces se puede tú sabes que formar. me hiciste pensar algo pues, muy, no sé, creo que tuve una epifanía mientras te escuchaba, porque las máquinas, yo recuerdo, o sea, cuando las personas trabajan y los recursos siempre son escasos, ¿no? El tiempo siempre es escaso, la energía siempre es escasa, la comida siempre tiene un límite, incluso la motivación, hoy tengo motivación, mañana no. Y así voy, ¿no? O sea, como que lo que decía Bastos, ¿no? La pobreza no necesita explicación, lo que necesita explicar es la riqueza. ¿Cómo hizo fulano para salir de ahí? ¿Cómo hizo fulano para levantarse y tal, ¿no? Y Escotado decía, el comercio es lo que garantiza que el que nace pobre no te mire pobre, al menos no se muera pobre, ¿no? O sea, eso, el comercio es una bendición en ese sentido, ¿no? Y bueno, tengo que repasar la obra, repasar y estudiar la obra de Escotado, que son 3 tomos de los enemigos del comercio, que eso da para un tema amplio luego, pero me hiciste pensar en las máquinas, porque yo digo, estamos en un mundo en el que hay mucha máquina, pero por un lado, parece que nosotros no están funcionando las máquinas como debería ser, porque funcionamos para las máquinas en lugar de hacer que las máquinas funcionen para nosotros. Yo entreno personas para limpiar carros, voy 3 días a la semana y es parte de mi part-time. Lo demás me lo curro en la calle, ¿no? Y me encanta hacerlo y estoy en ese ejercicio, en esa disciplina difícil porque Estados Unidos no es un cuento de hadas. El cuento de hadas es Disney y Orlando, pero el resto no es un cuento de hadas. Eh, pero el tema de las máquinas, yo le digo a mis muchachos cuando les enseño a limpiar carros, les digo, mira, que la aspiradora trabaje para ti, no que tú trabajes para la aspiradora. Suenan cosas súper obvias, súper tontas, pero son súper potentes. O sea, yo le digo, mira, en lugar de que tú frotes mucho el caucho para limpiarlo, échale más líquido para que no te canses tanto porque tienes que... Y así voy, ¿no? Bueno, ese conocimiento tan burdo, si tú lo proyectas a que lo que tú decías en un principio, facilitarle una máquina a una costurera, facilitarle una máquina de cortar al carnicero, facilitarle una máquina de pan al panadero. Y no solo la máquina, porque la máquina sola no sirve para nada, es la máquina y el ecosistema que te permite interactuar y todo eso, ¿no? O sea, entendemos que el comercio es más que la máquina, pero pienso que un paso que tenemos que dar, pienso que hemos dado un retroceso en las máquinas y tenemos que recuperar volver a caminar hacia adelante en el tema de las máquinas, porque cuando Ancho Bastos explica que por qué que la diferencia entre un agricultor de África y un agricultor de Suiza, por así decirlo, evidentemente es la máquina. Por supuesto, el ecosistema y tal, pero trabajar a mano nunca vas a tener la misma capacidad. Te pueden tener ahí sacando 10 zanahorias al día nada más, versus algo que te permita no solo ganar más dinero, porque uno interpreta el emprendimiento como algo en el que yo me forro de billete. No, puedes alimentar a más. Además de que sí vas a ganar, puedes alimentar a más, puedes darle más ropa a la gente, más No, pero zapatos. el tema igual tampoco está en ganar más que está mal. Exacto, exactamente. Lo que está mal al contrario, o sea, en vez de ver al que tiene más como alguien malo, tienen Ujú. que ver como un ejemplo. O sea, yo quiero, porque ¿cuál es el problema? Que el rico sea rico, que el pobre sea pobre. No, el problema es que el pobre es pobre. Exacto. Entonces la idea ¿cuál es? No tenemos que bajar al rico para que sea igual a nosotros, tenemos que nosotros subir para ser igual al rico. De acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de ¿Se acuerdo. entiende? Él Estoy de come todos acuerdo. los días, él se compra la ropa que quiere. Entonces yo quiero ser como él. ¿Se Exactamente, entiende el punto? exactamente, Entonces yo no puedo, no puedo, le tengo que tomar como referencia, como un exactamente, norte, exactamente. ¿entendés? Yo, Entonces decir, sí, continúa, continúa. yo capaz que estoy, como te digo, en contra de cómo se gestiona, ¿entendés? El asalariamiento, ¿no? No digo que esté mal, estoy en contra, Exactamente. Sí, sí, ¿entendés? sí, sí. No la, seguro. No me gusta Exacto, la cerveza, pero estoy de acuerdo con que otro la tome, por ejemplo, exactamente. Me gusta. ¿entendés? Seguro.
Entonces, ¿pero qué pasa? Pero el capitalista no puede abarcar toda la mano de obra que hay. Exacto. No le da. No hay tantos capitalistas para darle trabajo a tantos trabajadores. Entonces, ahí hay una falla. Y esa falla hay que solucionar Sí, con el emprendimiento individual, sí, con tratar de, ¿entendés? Ese es el punto, esa es mi visión me de gusta. cuando digo de formar cooperativas. Sí, me gusta, Eso me gusta. ¿entendés? Es una manera de eso. Y también los que se sienten explotados, bienvenidos, dejen de ser explotados y vengan. ¿Entendés? Claro, y dejen de pelear y dejen de bobear. Me gusta, ¿Entendés? me gusta. Finalmente, querido Sergio, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos corrientes para ser más responsables de nuestra libertad? Más responsables para sentir más que la libertad es mi problema, no es el problema de otros que están en un buró, no es el problema de otro tipo que está sentado allá en una silla presidencial, sino que la libertad es un problema mío que tengo que resolver. ¿Qué podemos hacer al respecto? En realidad hay dos temas. El que quiere ser libre y el que quiere estar encadenado. Oh, interesante. Yo lo hago por ese lado. Si el contexto se forma por la coacción del gobierno, lo veo mal. Porque ahora capaz que en Latinoamérica lo vemos con mala gestión, tipo, mala gestión, pero mirá Rusia-Ucrania, lo que hacen los gobiernos. Por ejemplo, ¿está buena la guerra? No, no está buena. Pero nosotros estamos en Latinoamérica, la vemos con mala gestión, que en realidad no es mala gestión, es delincuencia. Pues no puede ser que otros países que son más o son más, capaz soy bruto, pero tipo, o los que gobiernan en Latinoamérica son pelotudos o se hacen los pelotudos, ¿no? Porque yo a veces digo, no estoy en contra no estoy a favor del gobierno, ¿no? Pero yo miro a Suecia, Finlandia, Noruega, los, lo- lo- la gente que gobierna no ostenta ni tiene privilegio, no. Yo miré la otra vuelta que quedé de cara, viven en tipo en casa, que son tipo en común, tienen, creo que los diputados y todo viven en tipo en apartamentos, viven en apartamentos, ¿verdad? Tipo, tienen que lavarse ellos la ropa, tienen que bajar a meter en el lavadero comunitario, que se juntan y conversan con otros diputados también. Y yo digo, mirá estos locos y mirá los de acá. O sea, estos locos tienen más guita y los políticos, o sea, tienen que lavar hasta los platos y los cubiertos, lavar el piso, tender la cama. Y si ellos quieren un servicio diferente, o lo tienen que garpar del bolsillo de ellos. Correcto. Y porque acá, yo miro acá en mi país, hasta tienen un entrenador y alimentación especial para el perro. No, pero bueno, Entonces vos decís, ¿entendés? Tipo, vos te das cuenta la estupidez y eso con qué se hace. de ¿Con la acuerdo. plata de qué? Entonces digo, la gente primero que nada se tiene que dar cuenta de dejar de ser tan imbécil. Empezar a pensar, que creo a ver, que le tocan el partido político de ellos y se ponen re violentos. No, pensá un poquito a ver si lo que estoy diciendo tiene lógica o no tiene lógica. ¿Será que estoy bien o estoy mal? ¿Será que están bien o están mal lo que están haciendo? ¿Será que es posible otras posibilidades? Primero eso. Después lo otro, los que quieren ser libres, directamente es ignorar al payaso. Yo digo ignorar al payaso porque el político es el payaso que hace, pero vos lo ignorás. ¿Entendés? Trabajás en el mercado negro, tipo, no sé, te pagás Es como un payasito que quiere llamar la atención, pero bueno, les da pelota. Entonces, está, no, es eso. ¿Tú viste Porque es la verdad, película? No viste la película del payaso It, ¿no la has visto? sí. Oh, me encanta. Que Creo que cuando, exactamente, el payaso se hace más fuerte y poderoso porque le tiene el miedo. En este caso, pues, imagínate, no le das pelota. O el payaso viene a querer asustarte y tipo lo quedas mirando como diciendo, boludo, sos un payaso. ¿Entendés? No, sos un payaso que después se dieron cuenta que sos un payaso, le decían, cuando exacto, agarraron coraje. Le decían, sos un payaso, nada, no me asustas a nadie. Y el encanta, payaso se achicó hasta que desapareció. me ¿Por qué? encanta, Porque es algo mental, el gobierno, el poder, es algo mental. me encanta, me encanta. ¿Entiendes?
Es como yo a veces cito el ejemplo de por qué los aztecas fueron conquistados más rápido que los nómades. Ujú, Se entiende, en Latinoamérica, cuando llegaron los españoles, le fue más fácil conquistar a los mayas y eso, porque mataron al rey que estaba, se ujú, pusieron los españoles y la estructura ya estaba armada. Ahora, los que conocían la libertad de verdad, que eran aquellos que andaban por todos lados, ¿me entendés? Que no tenían un sitio fijo, lo querían mandar a trabajar y los tipos no trabajaban, preferían matarse, preferían morir porque conocían la libertad. Entonces nosotros hoy por hoy somos de las generaciones de los esclavos que nacieron dentro del sistema, entonces nosotros no sabemos lo que es la libertad. Sí, sí, ¿Se sí, entiende el punto? sí. No conocemos la libertad, nosotros perdimos la libertad porque nacimos dentro del sistema ya. Un pez no sabe que está dentro del agua hasta que sale del agua, o lo ponen en el agua. Me Pero como el encanta, pez ya nació en el agua, no sabe, el agua es el agua. No sabe que hay una afuera y hay una adentro. me encanta. Pero es verdad, es como yo había visto una película ¿cómo se llama? De Estados Unidos, por ejemplo, en la época de la esclavitud, cuando los esclavos existían todavía los esclavos libres, Ujú, ¿no? Existían los esclavos que sabían lo que era la libertad. Y había un grupo que eran libres. Y ellos decían, nosotros tenemos la responsabilidad de tener que terminar con la esclavitud, porque nosotros conocemos la libertad. Ahora, los esclavos que nazcan en esclavitud, los nuevos que nazcan en esclavitud van a considerar esto normal. Entonces, si ellos consideran esto normal, van a vivir, eso va a ser su libertad. Su normalidad va a ser esa, qué impresionante. porque existe un antes y un después. ¿Entendés? Uno capaz que toma al indio o toma al indio, yo cuando me refiero al indio libre, me imagino al indio ese que tiene su choza, tiene su comunidad, vive de la caza de la pesca, como que no tiene un apego. Que si vos al indio ese lo querés esclavizar, ese indio eh, no se va a someter nunca, porque el indio conoce lo que es la libertad y vos le querés conocer, como decían en la época, ¿no? Cuando uno de los indios, no me acuerdo el nombre ahora, que decía cuando los hombres blancos mueren, ¿a dónde van? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo, entonces yo prefiero ir al infierno porque no quiero verlos a ninguno de ustedes. Son unos monstruos. ¿Se entiende el punto? De acuerdo. Entonces, porque ellos sabían, ¿entendés? Un sistema y otro. O sea, capaz que la libertad, el anarquismo, o sea, la naturaleza, la selva, Sí. tenés acá. El Y orden este lado natural. le tenés la estructura jerárquica y tenés todo lo que conlleva la coacción, ¿cómo se llama? Lo que te hace ser lo que sos, es el entorno en el que vivís. Me gusta. Y con esas palabras de el entorno, eh, me, me quiero ir también diciéndoles que eso, o sea, vengo recibiendo en mis charlas de real estate, donde aprendo mucho de los coaches que me enseñan mucho y tal, que el entorno es clave. Y tú acabas de dar con una piedra filosofal de Harry Potter. O sea, el entorno es clave. O sea, pienso que ellos que hacen muchísimo dinero y tal, dicen que tenemos que cuidar mucho nuestro entorno. Y no solo cuidar, yo pienso, además, creo que ellos quieren decir cuidar también con abonar, proteger, defender, alimentar, Conocer, nutrir, conocer. conocer tu entorno. Eh, continúa. No, de que digo, el conocer el entorno es todo, o sea, porque hay una cultura, hay una costumbre, hay un razonamiento, ¿entendés? Hay una cantidad de cosas en el entorno. Sí, Entonces, yo más allá por ejemplo, de ser un lector voraz o algo, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, sinceramente, prefiero más el formato video sí. que la lectura. O sea, yo cuando leo un libro, por ejemplo, me gustan los libros de filosofía, por ejemplo, Ujú, ¿viste? Y entonces, pero el entorno trato de entenderlo, de razonarlo. ¿Por qué sí. pasa esto? Como una manera de solucionar los problemas, ¿no? Y entonces, pues, la cultura tiene mucha influencia.
¿entendés? El nacionalismo tiene mucha influencia, que son cosas que son cadenas que uno se pone. Si vos no cuestionás esas cadenas, ese nacionalismo, no cuestionás esas costumbres, ¿entendés? Esa Sí, idiosincrasia no la cuestionás, esas son tus cadenas, estoy de acuerdo. ¿entendés? Son tus cadenas. Entonces, cuando vos ves un inmigrante, como pasó acá, en la frontera, tuvimos la suerte de tener cantidad, al menos yo lo veo como la suerte por la riqueza de intercambio. Sí, Con cantidad de cubanos, yo de hecho llegué a trabajar con un cubano, con razón. Anderson, Aldenson se llamaba. Que yo decía, es Anderson, no es Andelson, Ok. porque se escribía con L. Y yo digo, claro, como todos ustedes hablan así, la del registro civil se quiso hacer la chistosa y Andelson, porque es con L, Andelson. El padre se ve que dijo, se llama Andelson, es con L, ¿no? Y ahí el cubano se cagaba de risa, porque seguro no lo vio de esa manera. Seguro, como es con R, es con... Fíjate, Y, y yo lo vi con buenos ojos, ¿no? Y una sí. vuelta hubo un inconveniente acá en la frontera justo con un tema en realidad no fue un inmigrante en sí, en una estación de servicio, ¿no? Que trabajaban cubanos, ingresa un animal, un perro, y resulta que el perro es baleado, ¿no? Y ahí imagínate los animalistas, ¿no? Que resulta que defendían al animal y eran muy, ¿cómo se llama cuando discriminás al inmigrante? ¿Cómo es que se dice? Xenofobia, xenófobo. Xenofobia, muy xenófobo para ser muy protector de animales, ¿no? Sí. Y decían, y estos que vienen a robarnos el trabajo, que no sé qué se le da por dispararles a los animales, y no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, primero que nada, le digo, disculpe, el incidente fue en Brasil, primer punto, porque eran uruguayos los que defendían, ¿no? Segundo punto, el dueño es musulmán del negocio, es musulmán, porque hay también influencia musulmana acá, que son grandes emprendedores de acá, son musulmanes, musulmán. Y resulta que los musulmanes, por su cultura tan reservada, no le van a dar nunca un arma a un extranjero ni a un empleado. No se la van a dar para que disparen a un animal. Le digo, así que sí, le había errado en todo. Y soy una de las personas, por ejemplo, que al inmigrante lo veo Una como uno riqueza. más. Una riqueza. Sí, No, sí. claro, como uno más, Sí, ¿viste? sí, Como ese intercambio, y sí. cómo es allá y cómo se vive. Una ganancia, una Cómo, ganancia. exacto, y aparte como me gusta el conversar, y eso siempre lo vi como algo positivo. Y nunca lo vi como el que te roba el trabajo, porque en realidad, o sea, no te lo está robando, lo están contratando a él Exacto. y pronto. O sea, el que Eh, dice, eso hay que preguntarle, ¿y qué estabas haciendo tú mientras él estaba buscando Exactamente, trabajo? ¿Qué y es estabas haciendo tú? otra cosa que decía mi cuñado, por ejemplo, ¿no? Mi cuñado decía, vos cuando vas a Estados Unidos o a Europa, que es lo que hacemos nosotros, ¿qué hace? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hacer lo que los europeos y los estadounidenses no quieren hacer. Los trabajos sucios que los hacen, los que van para allá, los que los Exacto. estadounidenses no quieren hacer, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Es verdad o no? Es verdad. Cuando vienen, cuando vinieron los cubanos y los venezolanos para acá, hicieron lo que nosotros no queríamos hacer. Entonces, ¿de qué te quejas? Exactamente. Entonces, esa es la visión, porque ellos trabajaban en los lugares donde estaban los menos remunerados, mal remunerados, ¿se entiende? Porque Sí. yo no quería trabajar ahí, pero ese espacio estaba para ser llenado, pero yo Exactamente. no lo iba a llenar, ni Exacto. nadie lo iba a llenar porque nadie quería trabajar ahí. Nadie estaba desesperado. Ay, Exactamente. quiero limpiar el piso de este hospital. Ah. Exactamente. Entonces, como estaba en un punto de preferencia, bueno, vinieron ellos y tomaron las oportunidades que tuvieron. Muy bien, Sergio. Hoy te has ganado el segundo pase dorado. El primer pase dorado se lo ganó el youtuber que montó todos los videos de los cuales empecé a aprender de la libertad. Y el segundo te lo has ganado tú porque a nadie le permito durar más de una hora ¿cómo es? En la entrevista. Pero ha sido muy fructífero. Quiero dejar nada más acá la anotación de The Truman Show. Es una película que le he querido hacer un análisis porque la he visto como 12 veces, me la compré hasta en DVD
y la tengo aquí en la casa y la vemos en mi casa y la vemos y la vemos y no me canso de verla. ¿Cómo se llama la película? Para que capaz que la note. The Truman Show con Jim Carrey. Yo te lo, Haceme la traducción en español, yo, porque yo, si no, yo, no yo, la encuentro. yo te la paso, hermano mío. No te preocupes que eso va a estar Ah, aquí en está. la descripción del video. No te preocupes. Bien, bien. The Truman Show, el show de Truman se llama en español. Ah, Entonces, el show de me suena. Truman. Entonces, es la historia de una persona que, vamos a decir, nace en un reality show y se desarrollan unas cosas súper interesantes que si puedes verla hoy o mañana, va a ser una de las mejores cosas de tu vida. Está escrita en el chat de aquí yo te lo paso por WhatsApp, no te preocupes. The Truman Show. Eh, Siempre se me presenta la pregunta de cómo hacemos los que nacimos en la pecera, como tú y yo, que nacimos en Latinoamérica, y comenzamos a oler y a mirar hacia el mar y luego nos salimos de la pecera. Siempre me pregunto cómo se dio eso. Bueno, Truman Show es un ejemplo de salir de la pecera. Ahora, tengo el barbero, hoy me corté el cabello, a ver, mira, me corté el cabello. Mi Sí. barbero, yo aprecio muchísimo, si yo pudiera cortarme el cabello con un barbero diferente todos los días lo haría, porque aquí todos son, la gran mayoría son cubanos, y yo aprecio mucho a la gente cubana, mucho por mis razones. Entonces, siempre le pregunto, ¿cómo te diste cuenta, cómo supiste que tú estabas viviendo en una especie de ficción, que la verdad era otra, que la realidad era otra? Este, Me dijeron, uno de ellos, el que más recuerdo, me dijo que una tía llegó de Miami y le regaló unos zapatos de estrellitas. Yo creo que es la tercera, cuarta, quinta vez. Siempre casi lo digo con mucha frecuencia. Ya debería entrevistarlo yo. He hablado tanto de este barbero que me toca entrevistarlo por deber moral. A esta persona y hay otra persona de la que hablo mucho. Hay otra persona de la que hablo mucho. Bueno, ya se me olvidó. Bueno, pero este me dijo que cuando le regaló la tía los zapatos, dijo, yo no quiero esos zapatos nada más. Yo quiero irme para allá, para donde vienen esos zapatos. Y el niño creció y el niño se convirtió, bueno, en una persona adulta ya y se fue y ya está aquí en Estados Unidos y tal, no sé qué. Bueno, Truman Show es un ejemplo también de cómo uno sale de la pecera. Pero el punto es que hay esperanza, que es posible, que si otros han salido de la pecera, nosotros también, y si yo lo he logrado, también es posible para otros, y más ahora con el Internet, que puedes enterarte, escuchar, leer, ver, compartir, conocer, etcétera. Hay una, Continúa. hay una cosa que yo eh, he siempre agarrado de todos los profesores que he tenido, ¿no? Había un profesor de física que nos tiraba un problema y no nos daba, no daba nada. Nos tiraba el problema y bueno, traten de solucionarlo como puedan. Y él decía, era muy joven, era recién formado, ¿no? Ujú. Jovencito, tendría 20 y pocos años. No, ¿sabés qué estoy haciendo? La prueba de pensar afuera de la caja, a ver quién piensa fuera de la caja. Y ahí Interesante. me quedó el pensamiento de fuera de la caja. Después tuve la suerte de conocer la filosofía en cuarto liceo, ¿no? Qué fino. La caverna de Platón. Sí, y, y después me di cuenta que tenía el pensamiento crítico y me hizo darme cuenta que hay que criticar y cuestionar todo. El pensamiento crítico es de lo que nada se habla, de lo que nunca se habla, y de lo que yo creo que tienen que estar formándose los niños desde la infancia, Sí. desde la base, a pensar críticamente. Y quiero decir, ¿Qué no, es? no, y quiero Es decir, que el no solo, niño, y quiero decir, no solo la educación del ministerio, la educación de la casa. Continúa. exactamente, o sea, yo estoy hablando de educación desde la base, digo, de la parte filosofía. O sea, Sí. es lo mismo, a veces los gurises míos me preguntan cosas que yo no tengo ni idea y salgo a Ujú. buscar porque es un problema que me quedé con la duda yo y también tengo que saberlo para poder expresárselo a ellos. Entonces, decir, no quedarse, es tratar de ser niño. El niño siempre pregunta todo el tiempo. Y no digan, como me decían a mí cuando yo era chico, es un adorno. Ah, no, no sé, no hagas esa pregunta. ¿Entendés? Yo pasé por eso, porque era muy preguntón. Yo Quería también, entender las cosas. yo también. Yo quería entender las cosas. Y el único que me satisfacía era mi padre, por ejemplo, dentro de su poca capacidad, lo que era la parte de la naturaleza y eso,
yo le preguntaba, desde muy chiquito, de 4 o 5 años, le preguntaba muchas cosas y me decía lo de los animales, lo de los árboles, cómo funciona. Y yo son cosas que capaz que me abrieron la mente de pensar y preguntar y no quedarme siempre siempre estar buscando, viste, la próxima hoja, Sí, viste, el próximo problema, buscando siempre problemas para solucionar o despejando dudas. Siempre fui muy preguntón y también en redes sociales tengo la tendencia de, a veces no es saber el problema en sí, sino yo expongo algo y espero la reacción sí, de las personas y aprendo de la reacción de la persona, porque yo capaz que carezco en realidad esto me parece extraño, ¿no? Y tengo, al menos de lo que yo veo, tengo una postura. Ahora, yo voy a tirar algo y voy a formar un debate, a ver si en ese debate yo me enriquezco. muy bien, Si con esa persona yo puedo aprender algo. es Yo lo correcto. hago todo el tiempo, porque hay cosas porque hay muchas cosas que son muy grandes. Entonces, Sí. se te pasan, ignorás muchas otras. Entonces vos tirás algo, por ejemplo, para mí la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y vos empezás a discutir y a intercambiar, pues lo veo más como un intercambio, no como un debate que quiero ganar, quiero perder. De Lo acuerdo. veo más como algo de ganancia. Si vos me Sí. decís algo que me convenza, bueno, está buenísimo, yo cambio. Y es un espíritu Mi forma. investigativo, es un espíritu investigativo. Exacto, ¿entendés? Porque aprendo del otro, Exactamente. aprendo de la interacción humana, ¿entendés? Y entonces va por ese lado, es siempre preguntar, ser crítico, tener un pensamiento filosófico. Me Y encanta. creo que acercarnos a la filosofía creo que va a ser una de las cosas fundamentales. Me encanta, Sergio. Qué es excepcional esta entrevista contigo. Eres el segundo en tener el pase dorado. Mira que yo soy muy celoso con eso, ¿viste? Demasiado, demasiado. Pero Pero la verdad es muy bueno el programa, la verdad, el Libre Emprendedor. Esperemos, no sé si después de estar tanto tiempo vamos o si no podemos hacer, con este mismo puedes hacer 2 programas. no importa, no importa. Lo evitas al principio, estoy ahora de vuelta con Sergio y ahí ya pierdo la Buenísimo. oportunidad de venir la segunda vez. Ya por lo menos me Fi- garantizo el futuro. Con esto cierro. Este programa tiene el propósito de, yo le estoy devolviendo a la vida, yo he recibido mucho en la vida, yo mucho, 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 mucho. Mucha gente dirá que habrá recibido José, yo no sé qué, yo sí he recibido demasiado, yo estoy hasta la muerte agradecido con tanta gente, gente que me ha hecho el bien, otros no me han hecho el bien, pero con todos estoy súper agradecido y estoy devolviendo acá. O sea, cada vez, cada entrevista, esto es un homenaje para ti, Sergio, esta entrevista y así voy con tanta gente y le doy de vuelta y doy de vuelta. Y ahorita no me interesan tanto ni los followers, ni los likes, ni los comentarios. Yo estoy haciendo esto porque estoy en deuda y le estoy dando a la gente lo mejor que puedo dar de mí y lo mejor que puedo dar de lo mejor que he encontrado. Quiero hacerte una pregunta para cerrar, que es la pregunta que no va a tener respuesta, quiero preguntarte, ¿qué le preguntarías al próximo invitado? Que yo no sé quién es todavía, tengo varios en la lista, pero a quien venga, que tampoco sé de qué voy a hablar, hay una persona desconocida que tú le vas a preguntar algo. Ya sabes de qué se trata el programa y todo aquello, pero voy a escribir tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta para esa persona? Y la idea es que luego veas la respuesta a esta pregunta y esta persona vea, ajá, la pregunta que hiciste. ¿Cuál es tu pregunta para Quiero, el siguiente invitado? quiero pensarla bien porque quiero ser incómodo la pregunta. Te doy 30 segundos, no tienes mucho tiempo. Ay, papá. A ver, bueno, me da 30 segundos. Ajá, ajá, dale, A dale. ver, Dale que la vida es mm, corta, dale. ¿de qué color es el cielo? No sé. Pará, es algo porque Pues, pues, tiene que ser profundo. Tiene que no, ser profundo. o puede ser una pregunta simple. Ya sabes que hablamos de emprendimiento y libertad. Quizá tienes, no sé, una inquietud o quisieras saber algo de una persona desconocida que voy a entrevistar. Tengo mucha gente muy interesante, o sea, estoy seguro que va a ser una buena respuesta. Pero la idea es crear conexiones, obviamente, pues no crear tanta diferencia o discrepancia. Bueno, pero yo creo que igual quiero. ¿Cuál?
considera, cómo considera esa persona solucionar los problemas que existen o los problemas que se ven? ¿Cómo los solucionaría? Porque ahora tenemos que empezar a hablar de solucionar problemas y no de quejarnos de la vida, sino empezar a tratar de buscarle la manera de solucionar. ¿Cómo Muy se bien, podrían solucionar los problemas que tiene la sociedad, lo que es la pobreza y todo eso? ¿Cómo perfecto. solucionarlo? Ya, Porque yo expuse acá una de las maneras. Ahora, tendríamos que exacto, otro exacto. ponga la otra Muy y a bien, ver cómo podemos llegar a un consenso a elegir cuál sería la mejor, muy creo bien. yo. Ya la Hay que acabé. solucionar el problema. Y sabes Tenemos que que... esta es la primera vez que voy a intentar esto porque yo hoy se lo decía, creo que a Max, le decía a Max, Max, voy a empezar a hacer estas cosas. Y Max me dijo, oh, me parece buenísimo y tal. Entonces, como tú te has ganado el segundo pase de oro, más que te lo has ganado, lo has robado como buen pillo que sos. Entonces, la pregunta la vamos a bautizar como la pregunta misteriosa, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, para la próxima entrevista que voy a hacer, que yo no sé quién será, por ahí tengo varios en la lista, pero vamos a ver quién revienta primero. Eh, voy a empezar, antes de empezar con todas las preguntas, yo voy a preguntar la pregunta misteriosa y al terminar la entrevista voy a pedir la pregunta misteriosa para el otro, ¿ok? Ahí va. Y ahí queda siempre una pregunta misteriosa tras otra. Eso, muy bien. Pero eso sí, que hagan preguntas interesantes. Claro, claro, es que Preguntas. aquí, Hay que entender que hay problemas, existen problemas, y creo que tenemos que tener al menos una visión de cómo solucionarlo. Podemos me, estar bien, podemos estar mal en la manera de verlo, pero si no nos equivocamos, no sabemos que estamos equivocados. Y si nos callamos, no sabemos que estamos equivocados. me Entonces encanta, creo que hay que exponerlo. me encanta, me encanta. De Hay que, hecho, hay que someterlo a crítica, lo que pensamos. y hay que actuar, hay que actuar, hay que perder el miedo y hay que tomar pues los pequeños riesgos que hay que tomar para avanzar en la vida. Bueno, muchachos, esto fue Desiguales con Sergio. Sergio, ¿quieres decir algo más antes de irte? La verdad que un gusto, José, libre plenor. Espero que sí. No, y estoy en contra de lo que dijiste de los likes. No, el like tiene que llenarse de like porque es importante que la gente vea y se visualice, ¿entendés? Porque considero yo, no quiero ser arrogante, pero creo que son buenas ideas. No quiero, viste, que la gente critique y que lo primero que lo vea, lo critique de manera positiva y negativa, porque tanto si es positivo que están las cosas bien y si hay algo negativo, da para mejorar. De O sea, acuerdo, no todo es malo. de Entonces acuerdo. hay que verlo, tienen que existir más visualizaciones Exacto. y se tiene que ser una metástasis. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Sergio. Bueno, te aprecio mucho, te admiro muchísimo, Sergio. Tienes aquí un amigo contigo. Bueno, 100%. Mira, yo no tengo cómo decirlo de otra manera, pero yo quiero muchísimo a mis entrevistados. Vamos a seguir en colaboración, vamos Sí, obvio. a seguir en contacto y todo lo que haga falta, pues lo vamos a hacer. Soy José Velandia, soy libreprenor. Esto fue Desiguales con ustedes, Sergio Lemos. Ya tienen la pregunta misteriosa y vamos a empezar a ver la vida en clave de libertad. Hasta luego.